Una operación histórica podría estar llevándose a cabo en este momento, mientras que los faros de la confrontación están entre Chevron y ExxonMobil. Sería una carta bajo la manga porque la jugada grande viene de una información que publica The New York Post hace muy escasas horas, algo que sería más que un durísimo golpe para el narcoestado y de lo que curiosamente poco se ha hablado recientemente. Y muy curiosamente. Ya les cuento. Y Delcy, desatada, ya no sabe a quién culpar con el tema de Chevron, pero además dramatiza sobre el hecho. Si algo llegara a pasar, dice, ¿y qué podría pasarle a la pirata del Caribe? ¿Que le publiquen más de sus actos delictivos? ¿Será que la culpa es del sofá? ¿Qué quieren esconder detrás del tema de Chevron? No es normal la cobertura mediática y el énfasis que le ponen todos los días. Quienes conocemos el accionar delincuencial del régimen, sabemos que no se detienen tanto tiempo en un tema así porque hacen otro escándalo para taparlo. ¿Saben qué creo? Que están inútilmente poniendo la curita antes de la herida. Porque hablando de cosas inútiles, la OEA tiene un nuevo secretario general. Y ya le adelanto, vienen más propuestas de diálogos con él. Y de verdad, espero equivocarme, pero los precedentes y el contexto no son nada alentadores. Espero que las palabras de Marco Rubio hacia el secretario general hayan calado de manera muy firme con respecto al tema de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Cada vez más personas entienden cómo abordar el mensaje de ayuda que necesitamos en Venezuela para neutralizar la dictadura. Y es que una caravana de venezolanos apunta a llegar a Washington para alertar sobre el peligro que representa el régimen de Maduro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ah, y hablando de Estados Unidos también, lanza una controversial aplicación, CBP Home, que viene a tapar el hueco de esa promesa que parece no es tan fácil de cumplir, la de las deportaciones. Ya les cuento todo esto. Comenzamos. Un as bajo la manga podría estarse armando mientras que estamos discutiendo de otros tantos temas. Algo que en este canal hemos repasado varias veces y que a mí mismo me sorprendió que haya pasado como por debajo de la mesa en el discurso de Trump y en sus primeras medidas. Pero sabemos cómo es esto. No todo se dice y a veces ese factor sorpresa genera mayor impacto cuando se toma la decisión. Y es que el FBI está intensificando las investigaciones sobre el principal cártel que agrupa y que tiene vínculos con el régimen chavista y la izquierda radical de Venezuela, así como contra cualquier persona involucrada en negocios sucios relacionados con Nicolás Maduro, según ha podido saber The New York Post. El objetivo principal de la agencia es el llamado Cártel de los Soles, cuya cúpula incluye a miembros de las Fuerzas Armadas, como sabemos, empresarios, financieros y otros cárteles podrían enfrentarse a la justicia según una fuente familiarizada con esas discusiones del buró, o sea, del FBI. Es una misión ambiciosa, pero si tiene éxito, será histórica. Cualquiera que tenga dólares manchados de sangre en el bolsillo debería estar preocupado, añadió la fuente. Durante el primer mandato de Trump, su administración persiguió al Cártel de los Soles como parte de su ofensiva contra el tráfico ilícito de drogas. De hecho, el precio sobre las cabezas de los jerarcas chavistas de hoy tiene algo que ver con esto. Pero una segunda fuente señaló que el objetivo del FBI es desmantelar todo el sistema financiero y organizativo de esos grupos, lo cual estaría por la labor de desmantelar en sí mismo al madurismo. Así como Trump eliminó al ISIS, esto sería aún más intenso con esta administración. Es un pilar fundamental del movimiento America First y de la seguridad de los Estados Unidos. Cerrar la frontera, expulsar a los criminales, detener el flujo de drogas y asegurarnos de que no regresen, dijo esta persona. A finales de 2024, el Tren de Aragua había establecido su presencia en más de una docena de estados y gracias a las políticas laxas fronterizas de la administración Biden calaron dentro del país. Si recordamos, en Nueva York, y usted se debe acordar, las autoridades afirman que la banda fue responsable de robos express en motocicletas, tiroteos, ataques contra la policía de Nueva York y trata de personas en Roosevelt Avenue en Queens. Y es que durante su primer mandato, el presidente 45, ahora 47, amenazó con usar el ejército de Estados Unidos para enfrentar al régimen de Maduro. Sin embargo, en esta segunda etapa ha estado un poco más reservado. Pero como dijimos antes, había ruido sonando en el río.
Y un día amanecimos con la noticia, por ejemplo, de la cancelación de la licencia 41 de la OFAC. Así, de sorpresa. Por su parte, en 2019, Maduro anunció que Venezuela cortaría relaciones con Estados Unidos después de que Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente interino tras las elecciones disputadas. Pero es que Trump se opone al régimen de Maduro, afirmó el mes pasado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en una rueda de prensa. A su vez, el secretario de Estado Marco Rubio, que declaraba a Fox News que considera a Maduro un dictador horrible que está generando todo tipo de inestabilidad, también influye sobre esta investigación. A pesar de la oposición pública, la administración Trump ha mantenido conversaciones con el régimen de Maduro, lo que llevó a la reanudación de aquellos vuelos de deportación hacia Venezuela, los cuales se volvieron a detener. Y también, por supuesto, que trajo de regreso a los rehenes estadounidenses. Pero no podemos dejar pasar por alto que el director del FBI, Kash Patel, afirmó en su audiencia de confirmación en el Senado que una de sus prioridades sería combatir al narcotráfico, al que calificó como el submundo de otras operaciones ilegales como la trata de personas y el terrorismo. Y si le suma a esto el X de María Corina felicitando al nuevo director del FBI y a Pam Bondi, la cosa como que comienza a verse más clara. El mes pasado, las autoridades federales extraditaron a 29 miembros de cárteles desde México después de que Trump amenazara con imponer un arancel general del 25% si el país vecino no tomaba medidas drásticas contra el tráfico de drogas. Y es que estoy seguro que muchísimos de ustedes pensaron lo mismo que pensé yo cuando Trump comenzó la guerra contra los cárteles. Todos decíamos, ajá, muy bonito. Lo del Tren del Agua, bien. ¿Y el cártel de los soles para cuándo? Pues esto, o todo apunta a que no será una omisión por error, sino más bien intencional. Una especie de carta tapada que, según The New York Post, ya se va a dejar ver. Y eso sí que son buenas noticias. El tema de Chevron y la revocación de la licencia 41 parece el cuento del gallo pelón. Todo el régimen volcado a victimizarse, desde las teorías más irracionales hasta las más conservadoras, todas omiten algo siempre. Y es simplemente el resultado de no haber cumplido con los acuerdos. Así de simple. Maduro y los suyos han entrampado a la oposición 17 veces, y en programas anteriores hemos repasado los acuerdos y las mesas de diálogo en las que siempre hemos perdido. Y para un país que lleva perdiendo todo sistemáticamente durante los últimos 25 años, seguir perdiendo es poco más que desangrarnos. Podríamos debatir si lo de la administración Biden fue un exceso de candidez, de confianza o fue adrede. Es imposible tomar una posición neutral en cuanto al régimen de Venezuela se refiere. O rechazas todo lo que hace el chavismo-madurismo y lo que representa, o simplemente eres cómplice de alguna manera u otra de esa infinita lista de crímenes, violaciones de derechos humanos, desmanes y atrocidades. Intentar colocarse en el medio, como lo hizo el nuevo canciller de Uruguay, no es diplomacia, es estupidez, es complicidad. No existe un punto medio entre la letrina política que lamentablemente dirige el país y las libertades que queremos y que son inherentes al ser humano. Lo cierto es que Biden nos hizo un flaco favor en varias cosas, y lo de Chevron fue un mal acuerdo, porque música paga no suena, porque no funciona así con la dictadura genocida de Maduro. No le pones una alfombra roja para que ellos actúen de buena fe, era al revés. Tú permites elecciones limpias y transparentes, tú reconoces el resultado y nosotros vemos si te levantamos las sanciones y permitimos otras cosas. Porque al final, el único que es traidor a la patria y desalmado es el chavismo. Ellos sí que son responsables de toda la calamidad que se viene viviendo por más de 2 décadas. Entonces, ¿por qué creen ustedes que la saga de Chevron pica y se extiende? ¿Por qué creen ustedes que ha durado tanto? ¿Qué pasa que los esbirros del régimen no pasan la página? El más reciente episodio de esta sátira nos llega en manos de la pirata del Caribe, Delcy Rodríguez, una contrabandista de 4 pelos que han puesto a la cabeza de la industria más importante para la economía venezolana, una inútil más para que capitanee un transatlántico de ese tamaño. Las sanciones ilícitas y criminales que ha pedido, solicitado la oposición extremista venezolana, María Corina Machado, se ufana todos los días, más sanciones, más sanciones, más sanciones contra Venezuela para cambio de régimen. Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, esta banda criminal transnacional, ellos sí deberían ser designados
como una organización criminal transnacional por el robo de los activos de Venezuela y por el daño que han causado a nuestro país a través de este bloqueo ilegítimo, ilícito y criminal contra Venezuela. Bueno, aquí está. Y recapitulamos brevemente. Lo de la licencia Chevron es por robarse las elecciones. Solo que de cara al rebaño rojo, para ellos, les queda muy bonito decir que la oposición estaba pidiendo sanciones. Eso sí, ¿saben qué extraño yo? Que en momentos como este no salga ninguno de los que estuvo en las fulanas mesas de diálogo, en especial la de Barbados, a decir con voz clara, esto fue lo que negociamos y esto fue lo que se incumplió. Y no lo digo tanto por el contenido de la información que también, y ya la manejamos, sino por ese momentum al que parece siempre se quiere llegar tarde. Pero la segunda curiosidad está en la pseudo denuncia de Delcy. ¿Será que alguno de la alta autoridad del régimen está a punto de visitar a Chávez? Sanciones al petróleo de Venezuela significa menos dinero, menos poder. Esto llegó a las manos de quienes toman decisiones al respecto en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí llegó a las manos. Aquí están los ideólogos, el zar de las sanciones. Pero es que si ustedes se ponen a ver, ellos piden allí más presión política interna. Más presión política interna. ¿A qué se refieren? ¿Al golpe de Estado? Que intentan incesantemente. Al magnicidio, que ya lo han intentado. A pretender socavar la integridad territorial de Venezuela, que ya lo han intentado. Yo, mire, denuncio responsablemente que si algo llega a ocurrirle a alguna alta autoridad de la República Bolivariana de Venezuela, responsabilizo a la ExxonMobil directamente por los planes que tiene contra Venezuela. Porque el ventilar que ExxonMobil podría asesinar a un personero del régimen es tan descabellado como conveniente para las clásicas narrativas chavistas. Porque, ya que todo es un teatro, seguro piensan elevar la puesta en escena, pero por mucho. Y es que todo esto está ligado a ese posible as bajo la manga de la administración Trump, que así como no dio pistas sobre la cancelación de la licencia 41, podría ahora darles ese durísimo golpe sin previo aviso, algo que acabamos de comentarle. Pero antes piensen un momento en esto. Chevron genera entre 350 a 400 millones de dólares al mes. Tarek El Aissami, 23.000 millones de dólares robados. Y para dibujar esto y como preámbulo de la siguiente noticia, ya le hice la matemática para bajar esto a una línea de tiempo. Para que el déficit de Chevron alcance la cantidad de dinero que se robó El Aissami, tendrían que pasar al menos 65 meses, o sea, 5 años y medio prácticamente. Ojo, ni hablar de los 42.000 millones de Rafael Ramírez, que ya se imaginará es el equivalente a casi 10 años. Y eso tan solo son 2 de las joyas del chavismo, donde todos, y repito, todos, son unos ladrones. Puros acomodados que viven como reyesuelos ahora y que pasaron de ser unos quebrados resentidos a millonarios resentidos. Hablamos que entre estos 2 científicos, por ejemplo, se han robado el equivalente a los próximos 15 años de ingresos petroleros al ritmo que tenía Chevron hasta ahora, o sea, hasta 2040. Y los ve usted llorando por ese dinero, pidiendo cuentas o tras la pista de recuperarlo. Obviamente no. El nuevo actor en la tragicomedia es ExxonMobil, porque no solo Delcy se fue de boca, sino que el dictador bananero la secundó. El gran culpable de todos los males, eso sí, siempre ordenados por María Corina, Edmundo o con quien la agarren ese día. La vicepresidenta hoy lo que hizo fue presentar uno de los documentos que tenemos. Un documento que nos llegó de muy buena fuente, que tenemos muy buenas fuentes en Estados Unidos, que demuestra cómo Chevron fue víctima de un lobby maquiavélico de mucho dinero, mucha inversión de ExxonMobil para destruir sus inversiones en Venezuela. Mientras ella pretende apoderarse del petróleo del Atlántico venezolano. Así que la ExxonMobil está en el centro de una operación de venganza contra el pueblo de Venezuela y de una operación también de persecución y exterminio contra la empresa estadounidense Chevron. Así es como una especie de guerra narrativa ha comenzado. Exxon versus Chevron. Todo esto en el marco del fracaso más estrepitoso
de los últimos años para el chavismo, y que casualmente viene a la escena luego de que María Corina haya dicho en días pasados un detalle que calza como anillo al dedo en esta historia. Aquellos que se conforman con esas migajas que producen hoy, las fulanas licencias, que se preparen, porque Venezuela va a ser el hub energético de las Américas y las miles de millones de dólares que van a venir en inversiones. Ustedes no se imaginan la cantidad de empresas con las que yo ya estoy hablando, presentándoles los planes, no solamente en energía, en minería, en turismo, en infraestructura, en telecomunicaciones, en el agro. Lo que hay que hacer aquí en materia de inversión y tecnología en el sector agrícola. O sea, este es un país que, se los digo, es la oportunidad económica de generación de riqueza más grande que hay en todo este hemisferio por décadas por venir. Pero primero hay que salir de este socialismo que es pobreza, eso está clarísimo, y crimen. Y si le suma a esto el temita de Guyana y que Exxon es la principal operadora petrolera de los proyectos por allá, entonces tenemos la receta perfecta para un escándalo artificial made in Miraflores. El canciller de Surinam, Albert Ramdin, fue elegido este lunes como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, con un amplio respaldo de América Latina, y sucederá en mayo al uruguayo Luis Almagro, convirtiéndose en el primer caribeño al frente de este organismo. Sus primeras palabras como secretario general electo fue un llamado a la unidad. Mi compromiso es servir a todos los Estados miembros de esta organización. Nuestra fuerza colectiva radica en nuestra capacidad de trabajar juntos, declaró. Muy bonito todo, ya veremos, porque el surinamés, que ha prometido reconstruir la relevancia de la OEA y que apuesta por el diálogo con Nicolás Maduro para atender la crisis en Venezuela, se dice que tiene buenas relaciones con China. Vaya sorpresa. La elección de Ramdin marcó un cambio respecto a la gestión de Luis Almagro, quien desde 2015 adoptó una postura muy dura y frontal contra el régimen de Maduro, denunciando violaciones de derechos humanos, fraude electoral y solicitando incluso acciones ante la Corte Penal Internacional. Ramdin, por su parte, ha sido descrito como un candidato más conciliador, con un enfoque en el diálogo y la diplomacia en lugar de la confrontación directa. Esto, por supuesto, que generaba especulaciones sobre una posible suavización de la postura de la OEA hacia Venezuela. Diría que es, por supuesto, perjudicial para nuestra lucha, pero al igual que yo, sé que muchos de ustedes comparten la opinión sobre estos organismos internacionales y sobre su utilidad. Pese a que no hay evidencia directa hasta marzo de 2025 que confirme intereses personales o económicos específicos de Ramdin con el régimen de Maduro, sin embargo, su perfil diplomático, la historia de Surinam con Venezuela y su discurso conciliador sugieren que podría priorizar el diálogo con Maduro por razones estratégicas. Y cuidado y no más, si no miremos estas imágenes llenas de risas y felicidad con personeros del régimen. Ramdin arranca con serias sospechas de muchos analistas por su conexión especial y por incluso responder a intereses de terceros como China, según ellos comentan. Estabilizar la región y fortalecer la OEA como mediadora son retos bastante ambiciosos cuando se tiene un background así. Y ya veremos cómo arranca, qué hace y qué deja de hacer. La Organización de Ciudadanos Venezolanos Americanos Independientes, IVAC, de Miami, anunció este lunes que en esta cuarta caravana que organizan se repartirán cartas a los legisladores sobre los riesgos de narcotráfico, espionaje, entre otros. El presidente de IVAC, Ernesto Ackerman, explicó a EFE que el grupo, que representa a 650.000 venezolanos que son ciudadanos estadounidenses y una fuerza electoral, estarán marchando o en una caravana bajo el lema Stop Maduro's Cartel, Protect America. Las cartas mencionan el tráfico de drogas, la proliferación de drones de espionaje, el ingreso irregular de personas vinculadas a organizaciones terroristas y la presencia de actores geopolíticos como China y Rusia en Venezuela. Maduro y su cartel son un peligro inminente para la seguridad de los Estados Unidos y de todo el continente, agregaría yo. El problema de Venezuela ya no solo afecta a los venezolanos, estamos viendo su impacto directo en este país y queremos que todos los legisladores lo tengan en cuenta, manifestó el activista, quien creó la organización hace más de 2 décadas. Asimismo, esperan que el contacto ayude a mejorar la imagen de los venezolanos en Estados Unidos, dijo Ackerman, con relación
a las frecuentes menciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, nacido, como ya sabemos, y como tenemos en este canal en un especial, en las cárceles de nuestro país. Tenemos un cuerpo de seguridad con nosotros por si surge cualquier incidente, pero vamos a demostrar que somos gente decente, que seguimos las leyes y que somos de bien, resaltó. El plan es visitar los 4 edificios de oficinas de representantes y senadores para repartir 545 cartas firmadas por miembros de la organización en 21 ciudades del país. Ackerman aseguró que ya gestionaron las autorizaciones para poder entrar, por lo cual no tendrá mucho problema para ello. Y ya para cerrar, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump lanzó este lunes la aplicación de teléfono móvil CBP Home para la autodeportación de migrantes en situación irregular, informó el Departamento de Seguridad Interior o Homeland Security en un comunicado. La idea es que los extranjeros usen la aplicación de teléfono móvil CBP Home para comunicar al gobierno su intención de irse del país voluntaria. La pueden utilizar aquellos extranjeros que se encuentran en el país de manera ilegal o a los que se les haya revocado los permisos de permanencia temporal, conocidos como parole en inglés. La autodeportación es la opción más segura para los migrantes ilegales, a la vez que preserva los recursos de las fuerzas de seguridad, afirma el Departamento de Homeland Security en un comunicado. No solo que es más segura, sino que también ahorra dinero de los contribuyentes estadounidenses. Por supuesto, valiosos recursos de aduanas y de protección fronteriza, e inmigración y control de aduanas, para centrarse entonces en los extranjeros delincuentes que realmente son peligrosos, añade. Esta función de autodeportación forma parte de una campaña publicitaria nacional e internacional que incita a los migrantes a no entrar y a marcharse ahora. La aplicación de teléfono móvil CBP One fue creada por el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, como ustedes recordarán, para permitir solicitar una cita de entrada en el país, y Trump puso fin por decreto a esta vía legal de ingreso y entonces actualiza la CBP One automáticamente a CBP Home, que también está disponible de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones de móviles, informa el Departamento de Homeland Security. La aplicación de CBP Home les da a los extranjeros esa opción importante, esto de irse y autodeportarse, y así tener la oportunidad de volver legalmente en el futuro y de vivir el sueño americano. Esto, según palabras de la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem, citada en el comunicado. Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y nunca regresarán, advirtió. El DHS considera esta herramienta necesaria para cumplir con un decreto de Trump que prometió proteger al pueblo estadounidense de invasiones. Trump quiere llevar a cabo la expulsión masiva de migrantes que se encuentran en esa situación irregular y fue una de sus bases de la campaña electoral. Pero el ritmo de expulsiones no avanza lo rápido que él quisiera, según varios medios de comunicación estadounidenses que aseguran que el gobierno ha empezado incluso a someter al polígrafo, es decir, a detectores de mentiras, a algunos funcionarios del DHS o de Homeland Security para verificar si han filtrado información a los medios sobre dónde serán las redadas. La administración cree que las filtraciones han contribuido a ralentizar el proceso de expulsión. Hasta aquí el programa del día de hoy. Gracias a cada uno de ustedes que toman su tiempo para ver nuestro contenido y hacer que este proyecto siga creciendo. Si tú nos ves por primera vez, has llegado al canal y no nos conocías, o nos ves frecuentemente pero no lo has hecho, ayúdanos suscribiéndote, activando la campana de todas las notificaciones, comentando y dando like a nuestro contenido y, por supuesto, compartiéndolo con los tuyos, porque juntos somos más fuertes y mientras más seamos en esta comunidad, más difícil será que no nos escuchen. Un abrazo para todos nuestros miembros y, como siempre les digo, libertad o nada, señores. Esto fue